a esta última conferencia del ciclo de 6 que se asocia con la exposición, para la que hemos contado con Juan Carlos de la Madrid, que es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo y diplomado en Cinematografía por la de Valladolid. Es un gran escritor y un gran investigador de temas de carácter histórico, pero también especialmente de cine. Nada menos que 20 libros ha publicado y otros tantos capítulos de libros, con especial atención al nacimiento de los espectáculos de masas, en obras como Una patria posible, Fútbol y nacionalismo en España. Pero también se ha dedicado, y por eso está aquí, a estudiar los primeros tiempos del cine desde 1995, a partir de su tesis doctoral Cinematógrafo y varietés en Asturias, 1896-1915. Aunque esta tesis tenía ese ámbito, luego ha llevado su enfoque a toda España, en títulos como Primeros tiempos del cinematógrafo en España, El espectáculo de varietés en España, Cinematógrafo primitivo, Teatro para pobres, o también 8.000 películas de cine primitivo. Ha participado en el proyecto de la Filmoteca Española, Filmografía Española, largometrajes, y en el Diccionario del Cine Español e Hispanoamericano. Pertenece a la Asociación Española de Historiadores del Cine, es responsable de Patrimonio Cinematográfico en la Asociación Incuna y es miembro del Consejo Científico de Fonseca Journal of Communication. Otros escritos suyos se mueven en otros terrenos más distantes a este, como los libros de viajes, Rocas, suelos y paisajes de Burgos, o incluso el libreto de la zarzuela, La carrera de América. Es guionista y realizador de vídeo y televisión y ha ganado los premios de investigación Juan Uría en 1994, Adolfo Posada en 2004 y Alfredo Quirós en 2010. Ven, entonces, que es un doble perfil el suyo. Por un lado, un perfil de gran especialista en la difusión del cine y en el estudio del cine en sus primeros tiempos, y por otro lado, pues toda esta práctica en relación con el propio cine y con una curiosidad insaciable y amplia, lo cual siempre es enormemente estimulante. Yo lo conozco desde hace mucho y realmente me parecía imprescindible contar con él en este ciclo. Él no se va a referir sobre todo, por lo que me ha dicho, a los mecanismos y los medios y el ámbito de proyección de las primeras películas, lo que entonces se veía, cómo se veía, y por ello también nos sitúa en relación al momento en el que vivimos muy estrechamente, el que vemos en la exposición, desde el año 1895 hasta el año 1910. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes por asistir a esta última conferencia. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier, por tu amable presentación. Gracias también por la apabullante exposición que da abrigo a este ciclo de conferencias. Y gracias finalmente a ti y al Museo Nacional del Prado por contar y darnos la oportunidad, y digo a mí y al género ínfimo, de presentarse ante ustedes, porque de lo que yo les voy a hablar es de cosas muy pequeñas, de teatros o de teatritos, que es como se llamó de toda la vida de Dios a los teatros donde había mujeres que fumaban, focas que cantaban, perros que sabían matemáticas, señores que hacían escamoteos y malabares y también hacían de forzudos, fuesen o no de verdad. Eso que era el género de varietés, que estaba prácticamente en formación o casi en eclosión cuando llegó el cinematógrafo, que sabemos a fecha fija a partir en España de 1896, y se hizo un espectáculo complejo en el que dieron abrigo las varietés al cinematógrafo para hablar de cine y varietés, que ese era el espectáculo que interesa y del que yo voy a hablar. No se me escapa que esta conferencia es una conferencia sobre cine, pero el ámbito cronológico la restringe a más o menos la primera década del siglo XX, desde la llegada del cinematógrafo, y ahí el cine
no era solo celuloide, no era solo imagen en movimiento. Y hablar así del cine es perderse todo y, sobre todo, perderse el significado. Tenemos que hablar de algunas cosas más y situar al cine dentro de lo que era ese espectáculo. Porque precisamente esta es una exposición de arte y transformaciones sociales. Y son dos elementos de la misma jerarquía porque van unidos por una conjunción copulativa. Las transformaciones sociales son el nervio de esta conferencia, porque lo que vamos a ver es cómo en el proceso de modernización, yo llego el último, con lo cual ya han hablado muchas personas de lo que supuso esos cambios en la España de principios de siglo, ese proceso de modernización que llevó 30 años prácticamente hasta la Guerra Civil, se sentaron las bases fundamentales de tres procesos que interesa o que me interesa rescatar ahora, que es la comercialización del ocio, el inicio de las industrias culturales y, por último, todo eso a través de la formación de estos espectáculos que dieron lugar luego a la aparición de la sociedad de masas pasada la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, durante los años 20. Por otra parte, en cuanto al arte, aquí tenemos que explicarnos un poco más. En la exposición el cine va, digamos así, fuera de catálogo. Y me parece una decisión sabia, porque en este momento la gente que veía cine, los críticos de arte, incluso los propios cineastas, a nadie se le ocurriría hablar de arte hablando de cine. A ninguno. Eso del séptimo arte es una cosa que se acuñó en los años 20 y en los años 40 en España todavía estaba en discusión, era un debate. Bien es cierto que asignar la categoría artística a cualquier manifestación es una fabricación intelectual a partir de una comparación con un canon determinado y que hoy películas como esta que está a mi espalda, películas de Méliès o de Chaumont, podemos asignarle la categoría de artística. Y a muchas que se pasaron entonces, pero quizá menos al cine español. Aquí les pongo unas cifras que ya han sido revisadas últimamente, pero es una referencia de la profesora Palmira González, para que vean en el primer quinquenio lo poco que se produjo, pero sobre todo ni siquiera se producía por cineastas españoles, y son vistas al paso de las que solo lo taurino puede sacarnos de las vistas que ustedes conocen en el cine primitivo, y digo primitivo no como inferior, sino como primero, etimológicamente hablando, como primero, este es el cine primitivo. Entonces, como les digo, asignar esto al cine español es difícil, no solo por cantidad, sino también por calidad, porque de la cantidad sale la calidad. Y no solo porque se produjeron pocas. Después, hasta la Primera Guerra Mundial, como centros de producción, estaba solo Barcelona y un poco menos Valencia, algo diremos más adelante, y de todo eso poco que se produjo, nos queda muy poco, porque la historia del cine español hasta los años 30, incluso posterior, es la historia, se ha dicho siempre, de las imágenes perdidas. En varias oleadas se perdieron muchísimas imágenes y de estas del principio muchas, muchísimas. Con lo cual, aquí no podemos poner nada. Acuérdense que estaba hablando sobre lo de arte, no puede haber un Solana, ni un Picasso, ni siquiera un Cutanda comparable en el cine. Pero es que de lo que yo les voy a hablar es de cine, no de cine español exactamente, es de cine en España, el cine que se veía entonces, donde además la asignación de nacionalidad a una producción de cine de entonces es una cosa que tiene varios criterios, que todos ellos están en discusión, con lo cual de lo que yo les voy a hablar es de ese espectáculo de cine y varietés y cómo el espectáculo fue cambiando en esos procesos que les decía al principio, y esos tres procesos fueron reflejando a su vez cómo cambiaba la sociedad, y cómo cambiaba la sociedad a través del espectáculo eran vasos comunicantes. Y todo eso lo tenemos a fecha fija al inicio, con la llegada del cinematógrafo. Claro que sabemos que llegó a la imagen en movimiento en mayo de 1896 a España, pero la historia del cine en sus inicios se cuenta muy rápidamente, de una forma muy imprecisa la mayor parte de las veces. Es decir, lo inventaron los hermanos Lumière, después llega a España por su delegado Promio y se extiende por toda la península.
Pues bien, en primer lugar tenemos que decir que el cine no lo inventó nadie. El cine como recurso artístico no lo inventó nadie. Lo que sí fue un invento fue los muchos aparatos de reconstrucción de la imagen en movimiento o del movimiento a partir de la fotografía. Y de esos, a finales del siglo XIX, hubo muchas personas o muchos inventores que estaban en muchos lugares inventando lo mismo. Por ejemplo, Edison, tiempo antes de los hermanos Lumière, ya habría locales como estos de kinetoscopios que hacían lo mismo, solo que eran de visión individual, porque Edison, que era un inventor eminente, que era un sagaz industrial y que era un gángster con la competencia, pensó que era mucho más lucrativo que cada uno que quisiera ver cómo se movía la bailarina metiese una moneda una y otra vez, y que aquello de presentarles a todos a la vez el movimiento de las imágenes no era negocio. Pero claro, también hubo, antes de los Lumière, otros que llevaban el mismo aparato, como el Bioscope de los hermanos Skladanowski, que un mes antes de la presentación de los Lumière, en noviembre de 1895, en el Wintergarten berlinés, ya presentaban Apoteos, una película en la que ellos mismos salían al final a saludar, como se ve aquí. Y luego sí, en diciembre, Auguste y Louis Lumière presentaron en la famosa sección del Salón Indien del Gran Café de París, el Día de los Inocentes, su cinematógrafo. Pero hoy sabemos que en Francia, sin salir de Francia, hubo un tal Léon Bouly que había patentado un aparato que se llamaba, oh maravilla, cinematógrafo, pero que no pudo mantener el alquiler de la patente y la perdió en 1894. Y por si quieren complicar más la madeja, hay un señor, Mariano Díez Tobar, español de Tardajos, Burgos, como acredita ahí su ayuntamiento, que era fraile Paul, inventaba muchas cosas y dictó una conferencia cuyo título les voy a leer ahora, se lo voy a leer porque más que un título es una novela. Dice así: el cinematógrafo, descripción del aparato por el que las imágenes de las personas, lo mismo que las de las demás cosas, sea que en el acto existan, sea que ya no existan, aparecen al vivo y como si fueran la realidad con sus colores, movimientos, etcétera, ante nuestra vista. Cuesta decirlo, imagínense la conferencia lo que pudo durar. Entonces, es muy curioso pensar que este señor describía lo que hacía el cinematógrafo Lumière, lo cual, bueno, vemos que no, que había otra gente que lo podía decir, pero lo llamaba de la misma manera. Esto es lo único que sabemos, varios años antes de la presentación de los Lumière. A partir de aquí escucharán o leerán mucha hipótesis contrafactual o fake news, que se llama ahora, ¿no? De gente que decía que hubo un delegado Lumière en esta conferencia, que como era un fraile le regaló el invento. De todo eso nada se sabe, solo que esta conferencia tuvo lugar. En definitiva, lo que sí sabemos es que en mayo de 1896 llega la imagen en movimiento a Madrid. ¿Llegan los Lumière en primer lugar? No. Edwin Rusby, un húngaro trotamundo, se les adelantó 2 días con el animatógrafo de Robert William Paul, el 12 de mayo. Y el 14 de mayo sí, ya llegaron los Lumière al número 34 duplicado de la carrera de San Jerónimo, entonces bajos del Hotel de Rusia. Hay una placa por ahí inexacta, por lo que los acabo de contar, yo creo que está en la esquina Ventura de la Vega, donde podrán acreditar esa función. Y esto nos interesa mucho porque abrió una horquilla por la que iba a caminar el cinematógrafo. Rusby y su animatógrafo eran el espectáculo. Se enrolaron en un circo, cobraban a precio de circo y compartían funciones con la hermosísima bailarina señorita Tejero. Mientras que los Lumière, que tenían el mejor de los aparatos, era un aparato sencillo de manejo que rodaba, positivaba y si se le aplicaba una fuente luminosa detrás, también proyectaba. Con lo cual, este aparato de la perforación circular era superior a todos, pero ellos nunca pensaron que fuera un espectáculo. Lo presentaban para gente pudiente, a un precio desorbitado, una peseta. Por eso fue 2 veces la familia real a verlo, pero no podía ir cualquiera. Y además no pensaban que fuese a ser nunca un espectáculo, ni siquiera lo vendieron libremente hasta abril de 1897, porque para ellos
aparte de un prodigio científico, era algo así como un recurso comercial de su empresa. Ellos tenían algunos de los mejores productos fotográficos de Europa, se vendían en su fábrica de Lyon. Y esto era como un reclamo, decir, imagínense cómo serán nuestros productos si somos capaces hasta de animar la fotografía. Es como la radio en colores, más o menos, ¿no? Pues eso era el recurso de los Lumière. De hecho, empezaron con lo que se llama el sistema Lumière, que estudió Jean-Claude Seguin, es el máximo especialista en esto, y era un sistema con lo que llamaríamos hoy de franquicias. No lo vendían, se lo daban a una persona de confianza que lo explotaba en un territorio que podía ser incluso todo un país, y hasta abril del 97 no se empezaron a vender. De esta manera se extendió la imagen en movimiento con el ferrocarril, otro símbolo indudable de modernidad que para el cinematógrafo lo hizo todo en su extensión, el ferrocarril y las ferias, por toda la península en esos 6 primeros meses. Como ven, además de Mallorca, están las principales ciudades, salvo las 2 Castillas, toda la costa y un grueso núcleo que hace de puente entre el Cantábrico y el Mediterráneo por el Valle del Ebro. ¿Todo esto eran cinematógrafos Lumière? No. Por el sistema Lumière solo hubo 4 cinematógrafos Lumière en esta época en España, solo 4 que estaban en Madrid, en Sevilla, en Valencia y ya frisando 1897 en Barcelona. ¿Qué pasaba? Que había todo tipo de aparatos, algunos imitaciones, otros realmente malos, y algunos que se hacían muchos pasar por el cinematógrafo Lumière porque cobraban más caro. Pero no eran cinematógrafo Lumière, pero sí eran imagen en movimiento, que a nosotros al final nos da igual, porque ese recurso se aplicó metiéndose donde se pudo en los espectáculos que entonces empezaban a aprovechar el fenómeno importantísimo, ya pasamos a la sociedad de la comercialización, mercantilización del ocio. El ocio no existía en las sociedades tradicionales. Un campesino trabaja todos los días del año, todas las horas. Lo que pasa es que va distribuyendo las tareas y a veces puede santificar el patrón y demás. Pero solo cuando la sirena dice quién trabaja y quién deja de trabajar, con las sociedades industriales avanzadas se inventa no el ocio, ojo, el tiempo libre. El ocio es una parte pequeña del tiempo libre, porque el tiempo libre es el que tiene uno cuando sale de trabajar, pero al salir de trabajar uno tiene que cuidarse, tiene que ir al médico, cuidar a la familia, tiene obligaciones sociales. Hasta hace muy poco tiempo, sobre todo en lugares pequeños, ir a misa no era tiempo de ocio, era una obligación social, no se podía no ir. Entonces, el tiempo de ocio es el de libre disposición y solo se desarrolló conforme se modernizaban las sociedades. Aquí ya digo que otros compañeros míos les habrán hablado de cómo era la sociedad española que recibió el siglo XX. Salieron a recibirlo 19 millones de personas, pocas ciudades de más de 100.000 habitantes, casi el 95% de la población vivía en núcleos pequeños, pero era una sociedad tradicional. Incluso en el corazón de la capital se podían ver a finales del siglo XIX imágenes que no parecían del entorno fabril precisamente, o una ciudad de más de 100.000 como Valencia tenía núcleos como el Cabañal que seguían siendo la misma lógica del pueblo que había sido siempre. O si uno ve este retrato de Gutiérrez Cunde, una familia campesina con estos padres, abuelos, no parece que tuviesen mucho tiempo de ocio ni ganas de irse de varietés, ni de cine, ni nada parecido, me parece a mí. Entonces, ¿qué necesitaban esta gente, la más modesta, que fue la primera en engancharse al cinematógrafo y varietés? 2 cosas fundamentalmente: tiempo y dinero para gastar. Tiempo había muy poco, porque en esta postal publicitaria pueden verse, trabajaban hombres, mujeres y niños, con la única diferencia que las mujeres y los niños cobraban por el mismo trabajo la mitad de salario. Y trabajaban 10, 14 horas de media. Había oficios que tenían 24 horas de jornada con descanso otras 24, que no creo yo que fuesen de varietés al día siguiente. Entonces tiempo había muy poco y dinero un poquísimo, porque del sueldo medio de un menestral o de un jornalero, el 70% se iba a comer y del 30% restante había que vestir mal, guarecerse, atender a la familia con proles abundantes y quedaba nada para eso que habíamos llamado el tiempo de ocio. El único tiempo de ocio y gasto en tiempo de ocio era
irse a la taberna que solía estar de camino a los Tajos, y el hombre, solamente el cabeza de familia, era el que tenía un mínimo tiempo para tomarse alguna bebida espirituosa yendo o viniendo de trabajar. ¿Qué pasó entonces para que esto que yo les cuente fuera posible? Pues que vino en 1904 la ley del descanso dominical. La ley del descanso dominical, que puede parecer un avance enorme, fue tomada muy mal. Tuvo una aplicación tortuosa y lentísima, porque no solo los patronos, sino la gente que tenía su medio de vida en el domingo, no lo vio nada bien. Y esto incluye una panoplia de profesiones amplísima que va desde los taberneros a los toreros. Mucha gente quería trabajar en domingo, pero poco a poco se fue imponiendo con normas coercitivas también, y se fue abriendo camino a la vez que los salarios, muy poco a poco también, muy poco a poco, empezaban a por lo menos eliminar esa nula capacidad de gasto de entonces para que pudiesen entrar en ese espectáculo de varietés. Y si ustedes miran el diccionario les dirá que varietés es un espectáculo teatral ligero. De acuerdo, ligero es, pero no es simple, no era simple, era complejo, porque unía en los mismos espectáculos cosas que venían de tradiciones muy diversas, algunas muy antiguas, como la feria, como el circo, como el vodevil, como más moderno el café concierto, cosas que se amalgamaban ahí en números cortos, puestos a toda velocidad para no cansar al respetable. Y unidos con una estructura primordial de toda la vida del espectáculo, que son vedettes y complementos. Las vedettes era el número principal y los complementos el que iba de acompañamiento. Si repasamos rápidamente las vedettes de este espectáculo de cine y varietés, tenemos que casi siempre son espectáculos musicales y femeninos. Y si hablamos de espectáculos musicales, tenemos en España que referirnos necesariamente a la zarzuela, con un origen grande, dieciochesco, pero que a finales del siglo XIX se achicó hasta meterse en el género chico. El género chico, hay que repetirlo siempre, no es la zarzuela, es el teatro por horas. Una hora, una representación, fuese o no musical. Lo que pasa que en lugares como el Apolo, que tenía 4 funciones, la última era la más sinvergonzona de todas, pues en el Apolo irradiaban este tipo de representaciones que aquí en Madrid se escribieron 1500 en la última década del siglo XIX. Y muchas de ellas fueron zarzuela, y algunas muy conocidas, como la verbena de la Paloma o la revoltosa, pero la zarzuela no es el género chico. Hubo género chico que no era zarzuela, y hay zarzuela, y había zarzuela grande. ¿Qué pasaba en Madrid? ¿Qué pasaba en Barcelona? Tenía una estructura de locales de espectáculos comparable a cualquier gran capital de Europa. De hecho, el Paralelo, la calle Marqués del Duero, tenía la mayor concentración de locales de ocio en 1905 de toda Europa. En 2 kilómetros, 9 teatros y un montón de teatritos, entoldados, barracas de todo tipo. Allí se irradiaban zarzuelas, allí, tanto Madrid o Barcelona, iban compañías consolidadas, pero luego llegaban las más pequeñas a provincias, aquellas que tomaban el nombre de una primera figura, que eran compañías familiares. Si ustedes vieron El viaje a ninguna parte de Fernán Gómez, sería algo parecido. Cornadón, Icuesa, Talavera, Morcillo, no se atrevían a ir al teatro grande que había en todas las grandes capitales provincianas, por miedo a que, fracasando allí, se les cerrase la puerta de esa plaza. Y entonces se contrataban con género chico o partes de género chico a locales de entoldados, teatritos, ferias, mezclándose con cinematógrafo y varietés. Y a partir de aquí llega también como vedette, estamos hablando de las vedettes, el teatro sicalíptico. Definir sicalipsis es complicado, pero la sicalipsis hace relación a las procacidades, dobles sentidos, exhibición de cuerpos femeninos, críticas a la Iglesia y al Estado, todo eso que en algunas obras que salían del eslava madrileño, por ejemplo, Ruido de campanas, La sultana de Marruecos, La gatita blanca, ya saben ustedes de qué les estoy hablando, pues todo este tipo de cosas luego llegaban a provincias, desde luego una que es muy tardía, ya de la medida de todas las cosas, por si alguno todavía no sabe de lo que estoy hablando, pues hablo de esto, la corte de Faraón,
pues bueno, llegaban a provincias y desgajando números, repitiéndose ahí, provocaban el escándalo, escarnio y maldecir de todos los sectores bien pensantes. De hecho, en 1908, el arzobispo de Santiago le pide al alcalde que prohíba la programación del Teatro Apolo. Al año siguiente, sí, era en Santander, les leo lo que decía el obispo, que se ponga coto al espantoso libertinaje teatral conocido con el nombre de Sicalipsis. Y ese mismo año, en Santander, en Oviedo y también en Valladolid, ya había ligas de damas organizadas contra lo que se llamaba entonces la ola verde que nos invade. El diario clerical El Carballón denominaba estas obras de la siguiente manera: abortos indecentes de autores sin conciencia que solo a cómicos y empresarios de la misma ralea se les ocurre ponerlos en escena, maldita sea. Eso no lo decía El Carballón. No sé si viendo a Rosario Soler en Las Bribonas o a Carmen Andrés en la corte del faraón, de Faraón había para tanto, pero lo cierto es que esto no era lo peor que se estaba gestando y en paralelo iba avanzando el cuplé. El cuplé llegaba para ser la vedette de las vedettes, era el nervio de las varietés y era simplificar el espectáculo porque era un solo número, una sola mujer, por lo tanto era barato de mover, que no necesitaba tampoco cantar muy bien, sino saber decir y colocar lo que no había que decir, insinuar lo que no se podía ni siquiera insinuar. Era más eficaz que un coro de bicetiples para levantar en armas al patio de butacas. Eran también guerrilleras de la tarima, de lo que entonces ya se llamaba el género ínfimo, vestidas con su traje uniforme ceñido a la cadera y disparado en falda de vuelo hasta las rodillas, como vemos aquí Carmen Andrés. Eran también esclavas de ampones de segunda, de rufianes de tercera, de chulos de vía estrecha, que las hacían algunas muy jóvenes alternar con la clientela, pero en cualquier caso eran gente que desde el principio labró a partir de lo que contaban esa especie de leyenda de las novias de Satán. Para ver si esto era así, yo quiero que escuchemos brevemente, porque tampoco tenemos tiempo para más, algunas canciones, algunos simplemente segundos. En primer lugar, les voy a pedir mucha atención, porque esta es una grabación muy antigua de La Fornarina, y está sucia, con fritura, y entonces pongan atención, serán unos segundos, después pondré una y todo lo que vendrá después se escuchará muy bien. La Machicha. La Machicha, aventuras de Don Procopio en París. Llevado por la fama de la Machicha, Don Procopio una noche se fue a la Olimpia. El buen señor es un conquistador. Para gozar del baile fue Don Procopio, armado de gemelos y un telescopio. El buen señor es un conquistador. Todas desnudas, Don Procopio decía, son pistonudas, comprendo que estén locos con las Machicha, que es el baile que ahora está de moda allá en París. Vamos a ver, está claro que este Don Procopio no podía ser otra cosa que un sinvergüenza, porque si no, no se le ocurriría ir hasta París armado de gemelos y un telescopio a ver unas coristas todas desnudas y que además decía que estaban pistonudas. Sí, no era de fiar, pero claro, esto, mover a damas organizadas, no me parece a mí que esta letra fuese tan belicosa, pero había otras, las había mucho peores. Por buscar grabaciones limpias me he ido a los tiempos de la Segunda República, donde se recuperó este tipo de cuplé, para que se hagan una idea de las cosas que se decían en este de la bella Dorita, que fue una especie de emperatriz del paralelo. En un momento les voy a pedir que cierren los ojos para centrarse más en la letra y así entender más lo que quiere decir. Es la historia, ya la verán ustedes, de una chica normal que va, lo que pasa siempre, a comprarse guantes a una guantería. Y lo que le sucede cuando va a comprarse
esos guantes, ella misma lo cuenta muchísimo mejor que yo. Fui la otra mañana a comprarme guantes en una lujosa y fina guantería. Lo normal. Vino el dependiente, mozo muy galante, y sirvióme al punto lo que yo quería. Un profesional. Al ir yo a probarme, me dijo el mancebo: déjeme, señora, yo se lo pondré. Amable. Y un tanto azarado empezó a meterlo, y al verle nervioso, así le exclamé: Concentrados ahora, cierran los ojos. poco a poco, por favor, y apretando sin cesar, con dulzura y sin temor, que no puedes lastimar. Sigue, sigue, aprieta así. Un poquito, anda vida, un poco más. Que ya no, falta poco. Ay, basta, que ya está. Y ya está. ¿Qué les puedo decir? Esto sí hacía daño. Esto sí hacía que gente, esta la Bella Dorita es muy posterior, pero era la que acaba de cantar esto, pero que Consuelo Bello la Fornarina, que era una persona a la que se le consideraba novia de Satán, una persona que hizo mucha fortuna, incluso en la segunda década, aunque se murió muy pronto, en 1915, se la considerase un elemento enormemente peligroso, que había que atarla muy en corto, y corrió su fama por todos los sitios. Tenía un pasado. Había trabajado de cantonera en la Plaza Mayor de Madrid y en un taller de modistillas que no era tal cosa. Pero, por ejemplo, muy al principio de su carrera, el ABC publicó un suelto que luego repitieron todas las cabeceras de provincias para que supieran dónde llegaba la Fornarina qué les venía. Se lo voy a leer. Decía: telegrafían de Murcia que el domingo próximo será excomulgada, leyéndose el correspondiente dicto episcopal en todas las parroquias, la bella cupletista La Fornarina. La excomunión se funda en que Consuelo Bello canta cuplés atrevidos. La prensa clerical aconseja al pueblo que apedree a La Fornarina. En el teatro, elementos reaccionarios promueven grandes escándalos para interrumpir y suspender las funciones. La excitación de los clericales es tan grande que la autoridad se ha visto precisada a protegerla custodiando la casa de la bella Chanteuse con fuerzas de la Guardia Civil. Y concluye: témense desórdenes. Pero ¿cómo no se van a temer desórdenes si cuando la ideal, la sin par, la bellísima Consuelo Portela Chelito se enrola en el modernista, en el cine modernista y va por toda España, provoca un tumulto en un sitio sí y otro también? Conocemos uno de Gijón, en el que la turbamulta fue tan grande que la gente que salía excitada de ver cómo se buscaba la pulga chocó con los que querían subir por encima para ver y sacar la primera fila en eso, y solo las fuerzas de la policía local, desnudando los aceros y a base de heridas inciso-contusas, consiguieron calmar al respetable, no muy respetable entonces. Claro, que si uno ve cómo era el número, pues a lo mejor se explica muchas cosas. Yo creo que todo era por el sombrero, seguramente. Hasta aquí las vedettes. Pero había un ancho mundo, el de los complementos, que iban de acompañamiento, a veces de teloneros, a veces de cierre, siempre de acompañamiento. Solían ser números masculinos y casi siempre números no musicales, pues números de transformismo, todos imitadores de Leopoldo Fregoli, que se había codificado todo el espectáculo del transformismo, algunos como Janelli, Graels, pero en España existía un género especial, castizo de transformista, que eran los imitadores de estrellas, como Edmond de Brie o Follier. También lo verán escrito como Egmont de Brie. Pues imitaba con tanta perfección a las cupletistas que incluso llegó a estrenar cuplés como cupletista, teniendo mucho éxito como cupletista. Era algo así como los abuelos de las drag queen. En definitiva, era un complemento importante, pero había más cosas. Por ejemplo, los ventrílocos,
con o sin autómatas, con autómatas como Balder y su famosa muñeca bailarina, o todos los que tenía, aquí vemos el repertorio de Luis Ariñano, o los que se presentaban sin autómatas, sin muñecos. Por ejemplo, había un género muy codiciado que eran los imitadores de toda clase de pájaros, silbando. Había también magos, escamoteadores de todo tipo, de cerca, de lejos, prestímanos, todos estos, algunos que se hacían acompañar por aparatos. Por ejemplo, Bragado. Les voy a leer lo que decía que era su aparato. Bragado con la mesa de los espíritus o el cesto judío, o sea, la degollación o desaparición de una persona viva. Que si estuviera muerta, qué gracia iba a tener degollarla, ¿no? Pues eso llevaba Bragado. Después había magos científicos como los discípulos del gran Lombroso o el Onofrof español, que era el profesor Agustí, otros que tenían poderes parapsicológicos como Mr. Bailac y su sonámbula, la Gran Mariscal, que como, si ustedes vieron el gabinete del doctor Caligari, adivinaba el pensamiento como Cesari, el sonámbulo del doctor Caligari, o por ejemplo el doctor Adrian, que decía que era capaz de ascender su temperatura corporal 42 grados en escena y a voluntad. Todos de este tipo. Todos y algunos inclasificables como el gran Calvetti, que además de ser rey de la cartomancia, se hacía acompañar del perro más listo del mundo, el perro Tim, que era un perro que era capaz lo mismo de hacer una crítica taurina que de jugar al dominó. Y si no me creen, se lo leo, hombre. Decía, perro que lee, suma y hace la transmisión del pensamiento, finalizando sus maravillosos trabajos bailando un garrotín gitano. ¡Qué cosa más bonita! Garrotín, perrotín. Era el emperador perruno, sí señor. Luego había Hércules y luchadores, algunos muy finos, como por ejemplo Raku. Raku era un profesor de jiu-jitsu japonés que, por cierto, entrenaba con la Chelito, como lo ven ahí, en el paralelo barcelonés. Había otros más tradicionales, como este de Riaz. Había, por ejemplo, escapistas, todos detrás de Harry Houdini, ese mago mítico que ya saben era capaz de cargarse de cadenas, meterse en una caja de caudales, tirarse al río Hudson y salir como si tal cosa. Había muchos imitadores, algunos muy curiosos como Twyford, el rey de los esposados, al que pedía que el público le pusiera unas esposas y daba 50 pesetas si no se liberaba de esas esposas. Se dice que nunca se pagó esas 50 pesetas. Luego había algunos espectáculos muy antiguos, de la feria más tradicional. Por ejemplo, los fenómenos. Podríamos hablar de muchos, yo les traigo solo uno, muy de casa, Fermín Arrudi, el gigante aragonés. Claro que sí, decía los chistes que era del Alto Aragón, y del Alto Aragón era de Sallén de Gállego. Se ganaba la vida en España y fuera de España con su número del gigante. Es decir, aunque saliera vestido de baturro con el cachirulo y entonara jotas con su guitarrico, lo que hacía era que vieran su anatomía se dice entre 2,22 o 2,29. Las cifras no cuadran, pero en cualquier caso, la gente de entonces pagaba por ver una persona de 2,20. Hoy pagan también, pero juega al baloncesto, por ejemplo, Edi Tavares, ¿no?, que estará jugando ahora en estos momentos. Esta gente todavía pagaba por ver eso. Había circo, ¿cómo no? El circo era una disciplina muy antigua con sus códigos mucho más antiguos que las propias varietés y además una cosa importante, tenía sus propios edificios, porque aparte de las carpas que iban de un sitio para otro, en España a principios del siglo XX rara era la ciudad mediana de provincias que no tenía un teatro-circo. Aquí habían pues todo tipo de presentaciones de acróbatas, funámbulos, malabaristas, los Dos Rodríguez, los Serras, los equilibristas chinos, que por ser chinos ya eran buenos. Miren la publicidad de Sigitrup, dice, compuesta de 7 chinos. Por ser chinos ya eran buenos, evidentemente. Y payasos, la típica dupla del Augusto y el Carablanca, payaso triste, alegre, listo, tonto, etcétera, etcétera, domadores de todo tipo de fieras, desde caballos como Enrique Díaz hasta cocodrilos como la Orfa Venosca, que lo llevaba incluso en barracas. Y los inclasificables, como el espectáculo del profesor Luigi Rossi, señora, y su caballo Emir de Musical Horse, como ven ahí. Era un caballo que no solo sonreía, sino que reía. Si Emir era el emperador equino, lo mismo que Tim era el emperador perruno, mucho tiempo antes de la mula Francis. Y, por supuesto, el cinematógrafo.
El cinematógrafo era un complemento porque no podía ser otra cosa al principio. Las películas de cine eran películas muy cortas, con las que no se podía hacer números grandes, y si se hacían números de hasta 20 minutos, repitiendo las primeras películas cortas, insisto, se hacían muy monótonos, no eran la dinámica de las varietés que estaban acostumbrada a ver la gente que iba a este tipo de espectáculos. Entonces, a esto se unía un elemento fundamental que hasta 1906 o 1909 no se acabó definitivamente, que era la homologación de formatos y el alquiler. Las primeras películas no se alquilaban, se vendían. Entonces la gente que compraba esas películas quería explotarlas al máximo, porque las había pagado. Las pasaba una y otra vez, y cada vez que se pasaban se perdían perforaciones, fotogramas, se rayaban, y la película ya no era el mismo espectáculo. Perdón. Entonces tenía que ser complemento. Pero no solo por estas razones logísticas, digamos, sino porque en forma y en fondo el cine de entonces era un espectáculo de varietés. Era un espectáculo como las varietés. El cine de entonces, este cine primitivo, no era un espectáculo de narrar, de que alguien se cree una historia, sino de mostrar, vean cómo se hace esto, lo mismo que vean cómo da el salto al equilibrista, vean cómo por aquí y por allí no se ve nadie. Eso era el primer cine. Si vemos este fotograma de Le Royaume des Fées de Georges Méliès, este reino de las hadas, podemos explicarnos muchas cosas. El lenguaje al que todo el mundo ahora está acostumbrado no existía. No existía, por ejemplo, las transiciones, el raccord, el montaje. Se pasaba de una escena a otra como si se pasase de un espectáculo de teatro a otro, porque se ponía la cámara paralela al suelo y se rodaba como si esto fuera la embocadura de un teatro. Las figuras aparecían enteras porque tampoco la escala primer plano, plano medio, eso no se había inventado. La gente no entendía, le parecía que estaban cortando a los actores. De hecho, Méliès tiene la cabeza que crece, es un gag a partir de ahí. Después tampoco había desplazamientos en profundidad. Los desplazamientos eran horizontales, como las calles del teatro de toda la vida, e incluso no se sugería por la iluminación, porque esto se hacía bajo galerías acristaladas en las que entraba la luz del día, incluso la luz dura del mediodía. Además, la imagen no estaba centrada. Podía ser tan importante lo que pasaba en el centro como en una esquina. Si todo esto lo ven rodeado de estos forillos pintados como en el resto de las varietés, encontrarán que esto eran películas como las varietés, películas de varietés. Vamos a ver, por ejemplo, una que todos ustedes conocerán, que es El viaje a la luna, de Méliès también, y vamos a asistir a un momento importante en el que están estos señores, imagínense, son señores eminentes, sabios, que por primera vez van a conquistar la luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Era algo importantísimo. Están subiendo a la cápsula que los va a llevar a la luna. Ven que la mayoría de la acción no se ve, está en el fuera de campo. Es decir, la esquina y el centro podían ser tan importantes. Luego, que logran subir todos, como ven ustedes ahí, no sin dificultades. Esa escotilla se agarra un poco. Van a colocar la cápsula en el disparadero, ayudados por estos simpáticos marineritos, llamémoslos así, que después de decir adiós, porque la ocasión lo merecía, pasan al momento culminante y vean que es como llegar a otro sitio. No hay una transición. Este ejército se coloca y ese soldadito de plomo va a dar la señal para que después de los clarines avance y aleop. Se dispara a la luna y luego viene, después de los saludos de rigor, este plano que todo el mundo conoce, en el que se ve con qué precisión y con qué mala idea lanzaron hasta la luna este primer cohete. A la luna yo creo que no le gustó nada por esto. Es una imagen que todos conocemos.
Pero vamos a verlo con más detenimiento para que vean lo que les digo, la lógica de las varietés. Se despiden y luego vean esta secuencia que acabamos de ver, vean este fotograma congelado. Primero es un espectáculo de varietés porque no los lanzan en una cápsula espacial, sino dentro de un cañón. Esto es el hombre bala de toda la vida, solo que con muchos hombres. Y luego aquí ven quién en un momento tan importante como la conquista de la Luna va a despedirlos. Le président de la République. ¿Quién lleva la sacrosanta bandera de Francia? ¿Hay ahí un ejército de dragones? No, es un ejército de rechifla. La bandera de Francia está llevada por unas señoritas en mini short. ¿Pero qué es esto? Es una vergüenza. Esto no lo pasaría la gente que le gustaba otro tipo de espectáculos, que iba al teatro romántico, que leía novela decimonónica, que iba a la zarzuela grande o que iba a la ópera. No la pillarían en un aparato de estos porque era igual que el resto de las cupletistas. No se podía, era un espectáculo de varietés, como un escapista, como un espectáculo de circo, solo que filmado. Y esto es así, y ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y entonces por qué la gente iba a ver esto en películas cenicientas, temblonas, rayadas, si 5 metros más allá podía ver a la cupletista de verdad? Por una razón muy sencilla que tiene que ver con cómo eran estos, los locales donde se presentaba esto, sobre todo las primeras barracas. ¿Saben la diferencia fundamental entre una barraca del primer cine y un cine de hoy, o este auditorio en el que estamos ahora? No es la proyección digital de CP, los sonidos en 5 o 7 ambientes, no es la comodidad de las butacas, no. Es solo una pared, la que separa la zona de proyección del patio de butacas, porque en las primeras proyecciones el aparato estaba dentro y la gente miraba tanto al escenario donde se proyectaban en la pared, como que había una caja de madera de la que salía todo aquello y luego se movía y demás. Era parte del espectáculo. Por eso, insisto, el cinematógrafo y las varietés eran una parte importante de los complementos, el cine en este caso. Hablamos algo de cine español. El cine español, muy débil en producción, a medio camino en cuanto al lenguaje, en lenguaje muy primitivo en algunos casos, en otros, como ven aquí, este encuadre podía ser de un delegado Lumière con la llegada del tren a la estación. Y no solo por este Carnaval de Reus que les pongo aquí, sino que vamos a ver una peliculita animada que tiene que ver con la llegada, no la llegada, sino de unas primeras funciones, o uno de los primeros servicios del tren de vía estrecha Llanes. Llanes es una pequeña localidad asturiana que linda con Cantabria, estaba prácticamente aislada por diligencia a principios del siglo XX, era mejor ir a Santander que a Oviedo. Y en 1905 el tren de vía estrecha fue un acontecimiento porque eliminaba ese aislamiento. Vean cómo es esta película. El acontecimiento es el tren. Podía ser una película de un delegado Lumière por encuadre, por este tren que entra en diagonal y le da toda esa viveza, pero la gente que está aquí no está mirando al tren, está mirando a otra cosa, está mirando a los niños que están atornillados toda la escena ahí, no se pueden mover. Este señor distraído, el del sombrero y el paraguas, sí, yo no, si pasaba por aquí. Los que atraviesan el cuadro para que no sea imposible que no los grabe, este que viene por aquí, el otro, el niño, el distraído de la gorra y el paraguas, y el que se hace toda la estación, véanlo aquí, llega desde el inframundo, está en este slalom sorteando a todo el mundo para hacerse una curva peligrosa y componer el gesto fumando y decir, aquí estoy yo. Y luego el niño paraguas a la derecha, a la izquierda, y por detrás este veterano mozo de estación, seguramente que en otras estaciones, con el blusón y la gorra de plato, que no se pierde ripio como el resto de los niños, dándole la espalda a lo que realmente era importante, que era el cine, que era el tren, perdón, para salir en el cine, que ya veían como ese espectáculo que les acabo de decir yo, ahí estaba y era lo importante de verdad. Vamos a seguir. En síntesis, el cinematógrafo era un espectáculo, la Casa Cuesta de Valencia,
llega a un medio camino con estas cosas. Hizo fiestas y toros hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y hay una película muy importante que además encaja perfectamente en esta exposición de arte con ribetes sociales, que es El ciego de la aldea. En El ciego de la aldea se unen, por una parte, las tradiciones más antiguas como las aleluyas de ciego y una sencilla trama policíaca de unos malvados que secuestran a una señora y la niña Lazarillo de un ciego descubre todo el asunto y le dice finalmente a la Guardia Civil dónde está oculta, en una cueva. Llegamos en ese momento en que la niña dice: aquí, aquí, vengan. El marido, la Guardia Civil, van a entrar ahora dentro de la cueva, donde verán ese cambio que yo les anuncié entre exterior e interior, donde no hay nada de récord, no hay continuidad, parece otra película. Esto que ven aquí es el interior de la cueva, donde el ciego está auxiliando a esta señora, pero pronto la niña va a decir: apártese usted de aquí que llega la Guardia Civil. Entonces la niña sale en un primer intento fallido. Verán cómo entra, rehúsa, pero vuelve a salir y vuelve a entrar para avisar que evidentemente llegan los malos. La Guardia Civil, que es tan lista como la niña, porque si no, no sería la Guardia Civil, entonces urde una ñagaza, todo el mundo se esconde, la señora está como si no hubiera pasado nada y aquí llegan los malos, distraídos porque lo tienen todo controlado, pero cuando aparecen las fuerzas de la Guardia Civil y todos los buenos, ¿qué hacen ellos? Quedan congelados como en un tableau vivant de los que se ponían también en las ferias. Y aquí son puestos, no sin violencia, a buen recaudo, salen por el fuera de campo y la niña ahora festeja lo lista que es, que ha desentrañado toda la madeja, lo festeja con estos señores una y otra vez. Pero claro, esta película se llama El ciego de la aldea. ¿Dónde está el ciego de la aldea? Hay que ir a buscarlo porque está en el fuera de campo, ya aparece el ciego y lo tenemos todo absolutamente listo, con la niña, el ciego, la señora, el marido, que triunfa el bien sobre el mal, que siempre tiene que ser derrotado cuando los personajes se van al fuera de campo y llega el fin. El cinematógrafo era un espectáculo perfecto para mezclar. Se mezclaba tomando la tradición del teatro por horas, en vez de horas, secciones, y como vemos ahí en el Petit Palais de Baracaldo, se ponían las vedettes, Les Walter, La Bella Antoñita, y luego complementos que eran películas. 4 películas, 4, o 6 hermosas películas, 6. Pero no se decía nada más de las películas. No se decía el título de qué iban porque iban de complementos. Esto pasó, digamos, durante la primera década del siglo, pero tenemos que asomarnos un poco nada más a la segunda década para ver los cambios que yo les anunciaba y cómo se reflejaron los cambios sociales en el cambio del cinematógrafo. Todo esto era para gente de poco más o menos, de poco precio, pero se estaba buscando un espectáculo de masas, que cuajaran las industrias culturales. Se estaba a un paso de llegar, después de la Primera Guerra Mundial, a verdaderamente esa cultura de masas con estos espectáculos, también con la prensa de gran circulación, el deporte, el turismo, todo este tipo de manifestaciones. Claro, un negocio que se basara en los que menos dinero tenían como negocio era ruinoso, pero no vendrían los de más dinero a un espectáculo que se llevara a cabo en teatritos, en cafés, en entoldados. Tenía que tener una arquitectura propia y durante toda la primera década tuvo que conseguirla a la vez que se cambiaba continente y contenido para atraer a los más pudientes. Las barracas, esta es una barraca de catálogo, como muchas otras, entrada general atrás, entrada preferencia adelante, el orquestrón o órgano que llamaba a la gente al interior, había un desarrollo muy, muy profundo, simplemente con madera y cubierta por lona o tela pintada. Esto los hacía bombas auténticas porque dentro había celuloide inflamable, que podía inflamar por combustión espontánea. Este es un incendio, hubo muchos otros. Pronto se pasó con el alquiler entre 1906 y 1909 en toda España a los pabellones. Los pabellones eran más que una barraca y mucho menos que un teatro. Eran barracas grandes, con una conformación parecida, pero que estaban más tiempo, no una feria. Podían estar años, aunque eran arquitectura efímera. Este pabellón Lino de La Coruña, o por ejemplo el Coliseo del Noviciado de Madrid, que por cierto
también pereció víctima de las llamas. Y muy poco después, 1910, 1911, llegan ya los cines propiamente dichos. Les he puesto este Bohemia por ser muy reciente y porque además tiene la misma conformación que acabamos de ver en el aspecto de los pabellones. Pero si vemos un proyecto como este que se edificó en Gijón, veremos claramente lo que buscaban. En primer lugar, esto era mucho más que un pabellón y algo menos que un teatro, un exterior rotundo, teatral, digno, un interior en que ya se resolvían los de menos precio abajo o los de menos precio arriba y los de más precio abajo, y sobre todo una planta que estaba focalizada a lo que había que ver y lo que había que proyectar, eliminándose los palcos y plateas laterales, que estaba muy bien para el teatro burgués, el ver y ser visto, que a eso se iba, a criticar al vecino, pero si había que ver una proyección, pues claro, entonces no había muchos fisios para curar a la gente del mal del cuello, ¿no? Esto se hacía así. Pero si ya se llegaba con los cinematógrafos propiamente dichos a tener ya en 1910, 1911 una tipología propia de barraca o de edificio de espectáculo, todavía había que cambiar el contenido, todavía había que cambiar el mensaje. Nadie, por muy cómodo que estuviera, iba a ir a que le sacara los colores una cupletista, una novia de Satán cualquiera, que le dijese lo que no había que decir o le enseñase las medias caladas. Eso no lo iba a ver una persona bien pensante. Entonces, tuvo que cambiarse todo el espectáculo de cine y varietés, desde las vedettes a los complementos. A partir de ahora, no más cupletistas tipo Marinell, no más de este tipo. El género ínfimo se pasó a las variedades selectas, con gente como La Goya, que debutó ya en 1911, que no tenía pasado, o se podía contar, porque era la señorita Aurorita Joffret, que había sido educada en un colegio de monjas. O cuando llega Raquel Meyer a ser una estrella internacional unida al cinematógrafo, porque lo que cantaba era lo que interesaba a la gente que veía obras con planteamiento, nudo y desenlace y cosas interesantes que contar, cosas con contenido edificante. Los cuplés se habían normalizado en 3 minutos por el progreso de la grabación fonográfica. Raquel Meyer se dice que fue la primera que lloró en escena, cambiaba de iluminación, cambiaba de vestuario, contaba escenas, eran historias representadas los cuplés, no eran cosas de poco más o menos, porque los cuplés del principio no tenían ni principio ni fin, se repetían una y otra vez, se hacían bises con las partes que más gustaban. Cuando llegan cuplés de esta época, como por ejemplo el cuplé pasodoble, el relicario, uno de los protagonistas se muere, con lo cual ya no se puede repetir más, finito, caput, ya no está ese protagonista. Entonces, esto era la nueva dinámica. Comparemos los cuplés de antes con los cuplés de ahora. Un cuplé como el que ustedes han visto, como por ejemplo el cuplé del Poco a Poco, o su equivalente en aquella época. Ya saben lo que pasaba allí. O los que se hacían con la corte de Faraón. Ustedes conocen esto, el cuplé de la Ibá, por ejemplo, en que, como se ocurría en muchos sitios, la costumbre del morcilleo, que se hacían cambiar situaciones, se hacían cambiar sitios para que lo que pasaba en un sitio se repitiera en el otro, o simplemente criticar la situación política en el Aibá, cambiando Madrid por Tebas y cantando cosas como aquello que decía: dicen que en Tebas los ministerios entran y salen tan de repente que quien preside por la mañana ya por la tarde no es presidente. De esos vaivenes ministeriales dicen que tiene la culpa toda un astro errante llamado Maura, que es un cometa de mucha cola. Ahí va. Ahora pueden aplaudir. Estos aplausos tan espontáneos demuestran que está uno en el Museo del Prado, porque aquí se entiende el arte. En otro sitio a lo mejor canto y ni me aplauden, ¿eh? En definitiva, todo había cambiado, pero vamos a verlo escuchando un cuplé también.
Este es Las tardes del Ritz. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasaba en el Poco a Poco cuando se iba a la guantería? Bueno, pues ahora la señorita de este cuplé no le puede pasar nada, porque es una señorita bien, que va a un sitio bien como Ritz, que no está lejos de aquí, a merendar todas las tardes por costumbre, y ahí hay todo tipo de seguridades. Su virtud está a salvo absolutamente. También ella lo explica. Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Es una Ritz, costumbre. y tras el té suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por mí. Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión, y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor. Ay, no, por Dios, no me baile usted así. Que corra al aire. Ay, por favor, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá, Carabina. y si se fija nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más, Que siga corriendo al aire. pues le diré, si me quiere asustar, La explicación. que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción. ¿Qué tiene que ver esto con aquella señorita que iba a la guantería o lo que fuese? Con una señorita bien, que va a un sitio más bien todavía, acompañada de su madre a bailar a 6 metros con su enamorado, y que por todas estas seguridades no fuesen suficientes, tiene que ser casta por prescripción facultativa. Se lo ha dicho el médico. Claro, es cardíaca y por esa razón no puede llevarse ninguna impresión. Todo había cambiado ya. ¿Y qué decir del cine? El cine cambió a gran velocidad porque faltaba muy poco tiempo para que, con el mismo empuje que los norteamericanos llegaban a las trincheras europeas, hiciesen con todo el mercado de la exhausta industria de toda Europa. Y ellos traían desde 1915 y David Ward Griffith con El nacimiento de una nación un nuevo lenguaje que es el que conocemos hoy. Un lenguaje distinto que tenía raccord, que tenía continuidades, que tenía planificación, que contaba una historia con planteamiento, nudo y desenlace, y que sobre todo la contaba, no la mostraba como el cine primitivo, porque eso lo entenderían muy bien aquellos que seguían la novela del 19 con un narrador omnisciente que llegaba a todos los sitios y donde el espectador o el lector sabía todo lo que tenía que saber en cada momento. Era el momento ya de levantar la barrera, era el momento de que si había nuevos teatros, estos fuesen de superior calidad, y los antiguos se habían pasado ya a la novedad, interior del aristocrático Teatro Benavente, donde se pasan películas para un numeroso y selecto público. Esta es la clave. Era selecto porque vinieron los de arriba y era numeroso porque estaban todos. Estamos en los espectáculos de masas. Estamos ya después de la Primera Guerra Mundial y llegando al siglo XX. Todo este fenómeno que les acabo de contar quedó sellado en la primera década del siglo, como el naturalismo, como el arte social. Pero no era un cine ni mejor ni peor, fue distinto en otras circunstancias, acabó a partir de ahí. Y a partir de este momento todo cambió, pero las fuertes raíces del cine y varietés se proyectaron mucho más allá. Cuando llegó la Segunda República, vean esta libertad nuevamente en la portada de una revista, como dice ahí, no me inventó nada, 5 girls con los senos en libertad. Luego, en los 30 y 40, todo el cine y varietés se domesticó en la revista, y el cuplé se transformó en la copla. Entre los años 60 y 80 fue el momento en que todo el cine y varietés acabó metido en los portátiles. El más importante de todos ellos era el Teatro Chino de Manolita Chen, que ella era de Vallecas. Lo que pasa que estaba casada con Chen Sheping, al que todo el mundo llamaba Chepín, que era chino de verdad. Y con todo esto llegó hasta proyectarse mucho más allá. En los años 70 y 80 todavía había restos de cine y varietés, incluso de la feria más antigua, sino que hacían aquí las hermanas colombinas.
porque la gente pagaba en los años 70 y 80 en las ferias de España por ver a dos chicas gordas que mostraban su obesidad mórbida para que les hiciesen preguntas que serían del tamaño del cartel que aparece ahí. Lea lo que dice: demuestre usted tener educación, no haga preguntas absurdas. Gracias, la empresa. En definitiva, hasta aquí llegó la fortaleza del espectáculo. Un espectáculo que yo he intentado mostrar ante ustedes como si ustedes fuesen parte de un teatrito de esas barracas, para ver cómo este espectáculo fue caminando a lo largo de esa primera década del siglo y proyectándose en él esa interinfluencia de cambiaba la sociedad y cambiaba también el espectáculo, que cambió de modo de representación y también de modo de presentación. Pero claro, todo espectáculo tenía que tener un fin que se hacía bajando el telón, tal vez dejando un consejo publicitario y despidiéndose, como haría una nieta de ese espectáculo, Lina Morgan, con aquello de agradecida y emocionada: aquí concluye esta conferencia arrevistada. Muchas gracias.